El taller de alfabetización digital para adulto mayor presenta a Yasmín Camacho Hernández con la videoconferencia Prevención de caídas en el hogar. A continuación, se leerá una breve reseña. Licenciada en Gerontología, egresada de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, presidente y cofundadora de la Sociedad Gerontólogos en Acción, miembro del comité editorial de la revista Aprendiendo a Envejecer, gerontóloga en centros de atención primer nivel, docente en diferentes universidades de la licenciatura en gerontología, colaboradora en longevidad y colaboradora nacional e internacional de proyectos e investigación gerontológicas. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Ok, excelente. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la participación sobre todo y la invitación a platicarles justamente de ese tema tan importante. Me es grato saber que puedo contribuir en algo mínimo, aunque sea para su bienestar de cada uno de ustedes. De verdad estoy muy, muy entusiasmada. El resto de las conferencias que he dado han sido justamente para profesionistas y me entusiasma mucho saber que tengo la oportunidad de darles esta plática a personas adultas mayores. Y pues nada, les agradezco en demasía la oportunidad que me han dado para brindar esta conferencia. Muy bien, como sé que no están activados los audios y pues bueno, pueden estar ahí en chat, estoy viéndolos ahí también en la computadora. Y antes de empezar justamente con el tema, el día de hoy vamos a darles el tema de prevención de caídas en el hogar, que evidentemente es un tema muy, muy importante para ustedes y es un tema actual. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacerles la siguiente pregunta y ojalá me puedan contestar en el chat. Y la pregunta es, de enero a la actualidad, ¿quién de ustedes ha presentado más de una caída en el hogar? O la sensación de tropezar en su hogar. Pueden levantar la mano porque también los estoy viendo en pantalla. Si no pueden escribir, pues bueno. Ok, ya vamos 2 personas en chat. 3, 4, una me ha dicho que no. De enero para acá, ¿cuántas personas han sufrido una caída o tentativas de caída? Ok. Excelente. Bueno, pues la gran mayoría, por lo que estoy viendo aquí también en pantalla, la gran mayoría de algunos de ustedes no ha presentado, bueno, casi se van mitad y mitad de las personas que han sufrido una caída en el hogar. Muchas gracias por participar en el chat y los que les estoy viendo en pantalla. Bueno, pues el tema justamente de las caídas es un tema muy, muy relevante, un tema que ustedes deben de estar previniendo. No nada más es cuestión del profesional de la salud, es decir, del médico, no nada más es cuestión de la enfermera, del hijo, de la hija, sino también incluso de nosotros mismos. Al final vamos a realizar una actividad de su recámara, por si es que en algún momento se quieran mover a su recámara, porque les voy a pedir que visualicen su recámara para detectar los principales puntos de riesgo. Para iniciar con esto, pues bueno, ¿qué es una caída? Una caída, según la Organización Mundial de la Salud, es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente o a la persona al suelo contra su voluntad, ¿ok? Es justamente pues caer al suelo, ya sea o a la cama o sobre algún mueble, independientemente de la causa, eso es una caída.
Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido alguna caída, algunas con posibles secuelas o consecuencias, algunas pues no pasaron más que del susto. Sin embargo, en la cuestión del adulto mayor es muy importante evitar estas caídas justamente porque sus consecuencias son inclusive mortales. Por eso la importancia también de tocar este punto de interés. Ahora, ¿por qué es importante prevenir las caídas en el hogar? Se van a deber a 3 puntos que los vamos a estar explicando uno por uno. El primero, dadas las estadísticas, es decir, todos los números que nos dicen cuántos adultos mayores se caen al año, cuál es la afección, a quiénes afecta más, a quiénes menos. Esas estadísticas van en aumento. Cada vez más se elevan estas estadísticas o estos números. Por otro lado, otra razón por la que es importante prevenir las caídas son por sus consecuencias. En algunas personas pues no pasa más que del susto, pero ese susto crea un miedo, inclusive puede crear una fobia y a la larga pues va a repercutir en nuestra salud. Otra de las consecuencias, pues bueno, como les comentaba, es inclusive la muerte. Y por otro punto, pues justamente es importante para poder crear medidas de prevención en nuestro hogar. Tratar de hacer lo más que podamos o que esté en nuestras manos para modificar nuestro entorno y generar de alguna u otra manera prevención de posibles caídas. No nada más de nosotros como individuos, sino también de nuestros familiares, de los niños, de los jóvenes o de nuestros hijos que están viviendo en nuestra casa. Cuando hablamos de estadísticas, hacemos alusión a los números que yo les comentaba. Por ejemplo, a nivel mundial, de toda la población adulta mayor, estamos hablando de millones de personas adultas mayores, un tercio de esta población mayor a 65 años que viven en sus casas han sufrido de 1 a 2 caídas al año. Independientemente a la causa, que porque me estaba mareando, porque me tropecé con el juguete de mi nieto, que porque no pude o estaba haciendo una cosa y de momento me volteé y me estaba mareando, o sin querer choqué con un mueble. Independientemente de la causa, es un factor importante que 1 de cada 2 adultos mayores, un tercio de toda la población adulta mayor sufre de 1 a 2 caídas al año. Una caída basta para provocar la muerte o para provocar repercusiones que a la larga nos van a afectar muy notoriamente. En el caso de estas estadísticas, es decir, de todos estos millones de personas o este tercio de personas adultas mayores en el mundo, 1 de cada 40 personas ingresa al hospital dada la gravedad de esta caída. Puede ser porque comenzaron a convulsionar o porque después de esa caída hubo una fractura, hubo una hemorragia que no se pudo controlar, la persona quedó inconsciente. Entonces, ingresar al hospital es bien sabido que es un factor de riesgo para agravar posibles enfermedades, adquirir nuevas o generar un grado de dependencia muy, muy alto. Por ejemplo, en el caso, antes de este punto, en el caso de México, el 60% de mujeres adultas mayores son las que tienen el mayor riesgo de tener una caída, más o en comparación a la de los hombres, ¿ok? Igual en México existen diferentes porcentajes que están estudiando justamente qué es lo que provoca las caídas en las personas adultas mayores, y aquí va la importancia del tema. Dentro de los principales lugares donde se generan las caídas es justamente el hogar. El 70% de las caídas que se tienden en las personas adultas mayores se dan
en el hogar. Por ahí leía, estaba leyendo los mensajes en el chat y decían que también en la calle, igual en la calle no estamos exentos de salvarnos de una caída, ¿ok? Ahora, ya sé que es importante abordarlo, pero ¿cuáles son las principales consecuencias de una caída? Independientemente si es una, si son dos, si son tres o más de 3 caídas al año, ¿cuáles son las principales consecuencias? Bueno, dentro de las principales consecuencias encontramos muchos factores que ponen en riesgo nuestra integridad y que nos, de alguna u otra manera, nos orillan a presentar posibles caídas en el hogar. Aquí, como lo están viendo en la pantalla, traté de ir desde lo más, las consecuencias con menos riesgo hasta las más graves. Dentro de las primeras consecuencias, pues justamente está el miedo por un antecedente ya de alguna caída, que fue un tropiezo, que fue una caída que solamente me afecté o me generó un moretón o una enrojez en las rodillas. Pues bueno, pues aunque no lo crean, hay personas mayores que dada esa primera caída o ese primer tropiezo en el hogar, les ha generado miedo y ansiedad. Son personas que inclusive llegan a aislarse, no quieren moverse a menos de que sea con apoyo, o inclusive las caídas pueden ser por el mal uso del bastón, de la andadera, y lo que quieren es ya no usarlo. Entonces, si ese miedo se genera en el hogar, imagínense salir a la calle. Evidentemente, pues van a generar mucho más miedo, mucho más ansiedad en estas personas. Otra de las consecuencias o de las posibles consecuencias son los famosos esguinces o heridas, ya sea por el golpe o la gravedad del golpe, o bien por haber chocado o golpeándonos por algunos otros muebles, por ejemplo en el caso de la cocina, heridas ya sea porque estabas cargando el cuchillo o algún otro utensilio de cocina y eso provocó alguna herida, personas que van caminando con las ollas calientes y sin querer pues se caen, evidentemente va a generar quemaduras. De ahí, pues bueno, va aumentando el grado hasta generar posibles fracturas en cualquier parte de nuestro cuerpo. Pueden ser de una sola fractura, pueden ser 2, 3. Recuerden que las fracturas de cadera son las que tienen mayor incidencia en las, justamente como consecuencia de una caída. Pueden generarse también traumatismos, por ejemplo, los traumatismos cráneoencefálicos, que son los golpes en la cabeza que, pues, de alguna u otra manera pueden estar poniendo en riesgo al cerebro y sabemos que, pues, evidentemente el cerebro es como el corazón, es un motor muy, muy importante y es el encargado de que nosotros estemos con vida, que respiremos, que podamos movernos, entre otras funciones. Hay personas que caen en el hogar, quedan inconscientes, lo toman a un desmayo. Sin embargo, es importante siempre actuar inmediatamente. Otra de las complicaciones, pues bueno, el hecho de generar alguna de las anteriores consecuencias que les comentaba, va a generar de alguna u otra manera, si nosotros ya teníamos alguna enfermedad, posibles complicaciones. Si nosotros teníamos hipertensión, una caída o el susto nos puede generar, por ejemplo, un infarto. ¿Por qué? Porque es un susto muy, muy fuerte, por ejemplo, en personas que iban bajando las escaleras o que se encontraban en una segunda o tercera planta. Y pues bueno, por último, pero no menos importante, una de las principales consecuencias también se encuentra la muerte, ya sea la muerte directa porque la persona cayó y se golpeó la cabeza y pues evidentemente ya no hubo signos vitales, o bien porque las anteriores consecuencias, cuando estas se agravan, pues llegan a generar complicaciones.
Por ejemplo, hay personas que después de una fractura de cadera por una caída, pues ya no siguen el mismo ritmo de vida que tenían, ya no se alimentan bien, ya no quieren caminar, ya no quieren realizar ejercicio y pues evidentemente está encaminando a una posible muerte mucho más rápida, ¿ok? Cualquiera de estas, a excepción evidentemente de la muerte, cualquiera de estas consecuencias, por muy mínimas que sean, que ustedes digan, bueno, pues es que si les causa miedo, se les va a pasar. Pues entre ese pasar o no pasar, va a aumentar el grado de dependencia. Pueden estar postrados en cama durante meses, pueden estar aislados, pueden estar en silla de ruedas, como lo vemos en la imagen, y pues finalmente eso es dependencia, depender no nada más de cuestiones materiales, podemos depender también de las personas, de un cuidador, de nuestro familiar, para que nos ayude a realizar nuestras actividades que solíamos hacer antes de la enfermedad. Ahora, ya que conozco las consecuencias, las posibles consecuencias, ¿qué es lo que pone en riesgo mi integridad? Justamente que yo, adulto mayor, pueda sufrir una caída. ¿Qué debo de contemplar? ¿Qué patologías o qué alteraciones pueden provocar que yo esté en riesgo a una posible caída? Los factores de riesgo o las causas son muchas, al igual que las consecuencias son muchas. Para esto, ustedes necesitan siempre acudir a un médico para que él les dé una aproximación, un diagnóstico o bien con el gerontólogo para que les dé una aproximación de su estado actual. Pero dentro de estos factores de riesgo destacan la disminución de la agudeza visual. Ya no alcanzo a ver de lejos, ya no puedo distinguir si el tapete está cerca, está muy lejos, ya no puedo distinguir si hay un escalón pequeño, ya no puedo distinguir, por ejemplo, cuestiones de cocina. Entonces, esta disminución de la agudeza visual es uno de los factores principales que nos pone en riesgo en el hogar para poder sufrir una caída. Otra, pues el enlentecimiento de los reflejos. ¿Qué pasa? Hay ocasiones que los adultos mayores, no todos, al momento de caer, pues como decimos por acá en México, ya no metemos la mano, ya nos metieron las manos. Entonces, eso se puede dar justamente porque los reflejos, nuestros reflejos, ya no tienen la misma velocidad para reaccionar. O bien al momento de tropezar, justamente nuestras manos, nuestros pies, los movimientos que generan son lentos y ya no nos permiten sostenernos bien, agarrarnos bien y toda esta cuestión que conlleva. Por otro lado, pues la disminución de masa muscular, conocida también como sarcopenia para nosotros, alteraciones auditivas, por ejemplo, las personas que sufren vértigo. La artritis, la artrosis son también algunos factores que nos ponen en riesgo para poder presentar alguna caída. Alteraciones resultantes de otras enfermedades. Por ejemplo, las personas que están sufriendo alguna úlcera por presión en el pie o varicosa, complicaciones de hipertensión, complicaciones de la diabetes, pueden poner en riesgo nuestra integridad. Alteraciones neurocognitivas, por ejemplo, las demencias. Las demencias son uno de los principales factores y aumenta el riesgo de presentar caídas en el hogar. La polifarmacia, consumir más de 3 medicamentos al día puede generarnos vértigos, puede generarnos mareos o alguna otra alteración. Por ejemplo, hay personas que algunos tipos de fármacos les provocan temblores, les provocan rigidez. El dolor también puede causar una caída. Barreras arquitectónicas, por ejemplo, el no tener el suficiente espacio entre un mueble a otro, tener tapetes por toda la casa sin fijarlos, caminar sobre el suelo, por ejemplo, mojado.
el calzado incorrecto. A veces pensamos que estar en casa es como de pues me quito mis zapatos, utilizo sandalias y estoy bien cómoda. Pues eso también es un factor importante que debemos contemplar para evitar las caídas. Utilizar el calzado o los zapatos correctamente. Y por último, pues como les comentaba, los tapetes, que son otro factor importante. Ahora bien, pues bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Justamente la prevención. ¿Cómo yo puedo prevenir una posible caída en mi hogar? ¿Cómo evito esto? Pues bueno, existen muchas formas de prevenir y pues se las traté de resumir, no coloqué todas. La primera es referente a la prevención, pues bueno, se las dividí en tres: la parte física y biológica, la parte psicológica y la parte social. Como se los comentaba, lo ideal es siempre estar asesorados. Si ustedes tienen inquietudes, necesitan ir con un médico, con un psicólogo, con un gerontólogo para que los pueda asesorar. Inclusive aprovechar sus consultas médicas para hacerles llegar justamente sus dudas y platicar con el especialista. En la parte física, en la parte biológica, lo que yo les aconsejo como principales medidas de prevención son mantener un buen control de sus enfermedades, es decir, las que ya ustedes tienen, llámese diabetes, llámese hipertensión, llámese disminución de la visión, disminución auditiva. Si yo sé que presento migrañas o presento vértigo, pues tratar de controlarlas. ¿Cómo? A través de justamente de las recetas que nos da el médico, tomarme el medicamento a tiempo, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. También lo más importante es detectar signos y síntomas de alarma de las diferentes enfermedades que yo puedo tener. Nuestro cuerpo es bien inteligente y nosotros tenemos 10, 15, 20, 60, 70 años conociéndolos. Y sabemos cuando nuestro cuerpo nos dice, oye, por ejemplo, Lupita, algo está mal, algo está pasando, esto no es normal en nosotros, ¿ok? Entonces es importante detectar signos y síntomas de alarma. Por ejemplo, hoy Lupita fue al médico y le dio un nuevo medicamento para la presión. Cuando llega a casa se lo está tomando de acuerdo a como se le indicó el médico. Sin embargo, a lo largo de 24 horas y así sucesivamente empezó a sentirse mareada, empezó a sentirse cansada. Bueno, nos está alertando nuestro organismo que seguramente ese medicamento pues está haciendo estragos en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo más importante? No dejarlo, sino ir directamente con el médico para comentarle justamente estos signos de alarma, lo que nosotros sentimos que nos pasó con ese medicamento, y el médico justamente va a tomar la decisión de cambiarnos el fármaco, de cambiarnos la dosis, de saber por qué nuestro cuerpo está reaccionando de esa manera. Después, pues, acudir a una valoración médica o una valoración gerontológica, seguir las recomendaciones, y eso quiero que lo tomen muy, muy en cuenta. Por ejemplo, hay ocasiones que cuando están en el consultorio les damos algunas indicaciones de necesito que haga esto en la casa, necesito que haga aquí, que allá allá, pero cuando las personas llegan a su casa, pues no hacen lo que se les estaba comentando. Solamente se toman los medicamentos, pero ya no llevan una dieta adecuada, no hacen ejercicio, no se mueven, se la pasan en su habitación. Entonces aquí ese es un punto muy, muy clave. Otra recomendación que yo les puedo dar es la farmacovigilancia, es decir, vigilar, monitorizar qué es lo que nosotros estamos tomando. ¿Por qué me dieron este medicamento? ¿Por qué lo estoy tomando de esta manera? Estar apegadas a nuestro tratamiento. Si me dice que cada 12 horas, pues cada 12 horas. Si me dice que cada
cada 8 días, cada 8 días. Eso se le llama farmacovigilancia y apego al tratamiento. ¿Qué les aconsejo yo? Llevar un calendario farmacológico. El calendario farmacológico es un formato que ustedes pueden llevar el orden de los medicamentos que toman, el horario, los días en que se los tienen que tomar, las indicaciones antes de la comida, después de la comida, durante la comida, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo también vigilar las condiciones de los aparatos de ayuda. Por ejemplo, los de el bastón, la andadera, la silla de ruedas. Muchas de las caídas se llegan a presentar justamente por el desdamos. Me ha tocado ver adultos mayores que inclusive van en la calle o en la misma casa, utilizan bastón, pero ya nada más lo traen aquí en su brazo, cargándolo, o van como jugando con el bastón. Entonces necesitamos saber si realmente requerimos el bastón o no lo requerimos. Si lo requerimos, saber que le estamos dando el buen uso, que lo estamos ocupando correctamente. Y otro punto, saber que tiene las condiciones óptimas, es decir, que tenga, por ejemplo, en el caso del bastón y de las andaderas, que la parte de abajo, la base, tenga sus gomas que son antiderrapantes, que el mango del bastón o de la andadera se encuentren en buenas condiciones. Si yo sé que mi bastón ya está dando los últimos avisos, pues tratar de cambiarlos. Hay algunos programas gubernamentales que los apoyan con nuevos bastones, pero no se trata de ir tampoco y yo necesito bastón. No. Necesitan primero una valoración médica, una valoración gerontológica que le digan, a ver, señora Sandra, usted sí requiere el bastón o no lo requiere. Otras recomendaciones, pues, justamente son las psicológicas. En las guías de práctica clínica que he consultado, comentan que aumenta el riesgo de caídas cuando se presentan o las personas adultas mayores presentan algún cuadro de demencia, ya sea Alzheimer, por ejemplo, ya sea Parkinson o algún otro tipo de demencia. Entonces debemos contemplar si yo sé que tengo y ya me detectaron algún tipo de demencia, algún tipo de alteración neurocognitiva, hacer todo lo posible por actuar de inmediato y cambiar el escenario que tengo en mi casa. ¿Okay? Identificar también posibles cambios de comportamiento. Así como los signos de alarma, también hay cambios de comportamiento. Por ejemplo, oye, de un momento a otro me siento muy triste o me siento muy ansiosa. Eso también puede desencadenar posibles caídas en el hogar. Y la tercera área donde yo les puedo generar una recomendación son justamente las sociales. Y hablando específicamente de las condiciones de la casa, de nuestro hogar. A partir de ahora van a ver varias imágenes que se ven bien padres de habitaciones muy modernas. Y no con ello es que quiero que tengan las habitaciones así, no. Sino tratar de generar un posible ejemplo de cómo debo de tener mi cama, es decir, las distancias que debe haber entre los muebles, etcétera, etcétera. Retomando un poquito las estadísticas, las caídas o el porcentaje de caídas que se presentan en la casa, el 27% de todas las caídas en las personas adultas mayores se presentan en la recámara. El 21% en el patio. Por ahí leía al principio que una persona me decía de aquí del chat que había presentado caídas en su patio. Bueno, pues es el segundo lugar en el hogar que justamente se presentan caídas. El tercer lugar está el baño. Sobre todo el baño porque pues está el agua, a veces el piso es muy resbaloso o no está bien acondicionado. El 13% la escalera.
y el 10% la cocina. La pregunta es, ¿ustedes en qué lugar de estos puntos que acabo de mencionar, en qué lugar ustedes han presentado caídas? ¿En la recámara, en el patio, en el baño, en escalera o en la cocina? ¿Qué debemos contemplar entonces? Ya sé que es una caída, ya sé que el hogar es el principal punto de riesgo o el principal lugar donde podemos presentar caídas, ya sé las posibles consecuencias, ya sé lo que me puede provocar una caída. Entonces ahora vamos a ver o vamos a evaluar nuestro hogar. Vamos a identificar aquellos puntos de riesgo en nuestra casa que pueden provocarnos una caída. En primer lugar se encuentran los pisos. Hay pisos que son resbalosos, que el material cuando está seco sí permite un buen caminar o no es tan resbaloso. Pero en cuanto uno lo moja, ahí empieza el problema. Entonces debemos contemplar justamente este primer punto. Otro de los puntos de riesgo, y me gustaría que en lo que yo les estoy hablando, ustedes volteen a su alrededor y vayan identificando estos puntos de riesgo en su hogar. La poca iluminación o bien la iluminación en exceso. ¿Qué se sugiere? Que ustedes tengan iluminación, por ejemplo, en las escaleras, en el camino, por ejemplo, en pasillos, o que la luz de las recámaras o de los cuartos no sea tan prominente, tan excesiva, pero tampoco que sea tan tenue. Se sugiere que sean luz blanca porque nos brinda una mayor visualización y tratar de colocar iluminación por toda la casa. Sin embargo, sabemos que esto pues también puede implicar costos un poquito más excesivos en los pagos de luz. Sin embargo, utilizarla solamente cuando ésta sea necesaria. Cuando hablamos de escaleras, ¿cuántos de ustedes realmente planificaron? Y me gustaría que esto lo comentaran en el chat. ¿Cuántos de ustedes planificaron su casa para cuando ustedes llegaran a la vejez? ¿Alguien de ustedes planificó su casa cuando era joven o en su adultez dijo, yo quiero mi casa porque un día voy a ser viejo y no sé las condiciones que tenga? Oli, bueno, aquí dice de Oli para todos. Al ratito me gustaría escucharte. Norma Calderón nos dice que no, ella no planeó. Bueno, pues Lupita Peláez nos dice que sí planificó ella su casa justamente para su vejez. Ok, eso nos pasa muchas veces, que a veces nuestro hogar ya estaba construido y solamente llegamos. Y de ahí también la importancia de planificar los posibles o las posibles casas u hogares de las próximas generaciones. Así que cuando ustedes vean que su nieto, que su hijo o hija quiere planificar su hogar, deberían de contemplarle o comentarle esto. Planifícalo también de acuerdo a no nada más a las necesidades actuales, sino a las futuras necesidades, a tu vejez. Y es que el tema de las escaleras es un tema bien complicado. Me ha tocado ir a los hogares de adultos mayores y las escaleras o los escalones son muy, muy altos, inclusive hasta para una. Bien, las escaleras son de madera, pero ya están desgastadas. Hay personas que las escaleras son de concreto, pero ya se empieza a desmoronar. O bien, en las escaleras a veces llegamos a amontonar cajas, llegamos a amontonar bolsas y casi nos hacemos como de ladito para poder pasar. Entonces, me da mucho gusto estar leyendo sus comentarios, que hay algunos de ustedes que sí planificaron, su casa. Ahorita me gustaría leerlos.
Y bueno, otro de los puntos de riesgo es volteen a ver su cocina. ¿Cuáles serían sus principales puntos de riesgo? Que todos los muebles o el espacio que tenemos sea muy reducido. 2, que los muebles estén en forma puntiaguda. Esto ya para evitar posibles golpes mucho más fuertes durante una caída. En la cocina también el piso, hay personas que diseñaron su piso mucho más brilloso, de mármol, o un piso muy, muy resbaloso en la cocina más que en otras áreas de la casa. Los cuartos de baño. ¿Cómo es tu baño actualmente? Se sugiere que los baños, para evitar caídas, sean con un piso antiderrapante, que sean con la distribución de la taza, la regadera amplia, que haya un espacio amplio entre cada uno de estos. Yo me pregunto, ¿cómo ustedes tienen su baño? También el uso de tapetes en el baño puede generar aún mayor riesgo, sobre todo si estos no están fijos en el piso o si estos solamente están como decoración. El dormitorio, pues bueno, ahorita vamos a entrar de lleno a cuestiones del dormitorio. En el dormitorio se pueden encontrar también mayor puntos de riesgo. Excelente, las agarraderas o los pasamanos en el baño resultan sumamente importantes colocarlos. Claramente, si tú eres una persona mayor y estás completamente independiente, te puedes mover de un lado a otro, no hay necesidad de colocar las pasamanos o las agarraderas. Sin embargo, para las personas que tienen una movilidad limitada, que se toman de la pared, ahí sí es necesario colocar de ya justamente estas pasamanos. Y bueno, vamos a hacer nuestra primera actividad, y esta actividad se va a enfocar a nuestra recámara. Esto dado los porcentajes que veíamos que la mayor parte de las caídas se presentan en la recámara. ¿Qué debemos evitar en las recámaras? Una, y lo más importante, evitar objetos pequeños, desde basura, desde juguetes de los sobrinos, de los nietos, o incluso objetos personales. Hay ocasiones que se nos cae algo al piso y decimos, luego lo levanto. Y ese luego lo levanto puede traer consigo una gran caída o, como veíamos, inclusive hasta la muerte, ¿vale? Entonces, tratar de que nuestro piso esté completamente despejado. Otro punto, hay personas que tienen alfombra ya fija en toda la casa o solamente en la recámara. Hay que observar las condiciones en las que se encuentra esta alfombra. Si tiene alguna parte la alfombra que esté levantada, tratar de fijarla, ya sea con resistol, ya sea con cola loca, o fijarla con clavos. Evitar los pisos mojados. Ese es otro punto. Hay personas que inclusive hasta, como vemos en la imagen, les encanta caminar descalzos en la casa. Sin embargo, cuando estamos frente a un piso mojado, bueno, aumenta el riesgo de posible caída. Otro punto, las alfombras o los tapetes. Esto es muy común tenerlos en la habitación, ya sea porque estamos acostumbrados a estar descalzos, por decoración. Sin embargo, ¿qué les sugiero yo a ustedes? Que si ustedes quieren tener un tapete en su recámara, traten de fijarlo, traten de que se pueda fijar, a lo mejor, y que más adelante se pueda desprender o se pueda desfijar justamente para el lavado o para el trapeado del piso o del mismo tapete. Sin embargo, sí les sugiero que si no es necesario para ustedes, no los tengan en su recámara.
Otra recomendación para las recámaras y para toda casa es justamente el uso adecuado del calzado. Muchas de las caídas, por ejemplo, en el caso de mi abuela, siempre trataba de utilizar un calzado fijo, casi nunca la vi con sandalias. Esto disminuía la posibilidad de posibles caídas. Sin embargo, hay algunas adultas mayores que me ha tocado visitarlas en casa y las encuentro con sandalias y me dicen, es que son lo más cómodo o el zapato me aprieta. Pues el zapato jamás tiene que apretar, ningún zapato. Llámese sandalia, llámese tenis, llámese zapato de vestir, ningún zapato te tiene que quedar apretado. Entonces, ¿cuándo se tienen que utilizar sandalias? Las sandalias son únicamente o exclusivamente para el baño, ¿ok? Entonces, tratar de utilizar ustedes zapatos adecuados, que no utilicen tacón tampoco muy, muy alto. Las agujetas también, tratar de evitar zapatos con agujetas, si nuestra condición física o rangos de movimiento no nos permiten sujetarnos bien las agujetas, que sean de suela antiderrapante. Como lo hemos mencionado, tratar de que los espacios en nuestra recámara traten de estar con un espacio necesario, con un espacio, por ejemplo, en la siguiente imagen. Lo ideal es que haya un espacio entre los 80 a 1 metro de distancia, por ejemplo, en el caso de la cama al tocador, de la cama al closet. Cuando son burós, tienen que estar o debe de haber un espacio de al menos 10 centímetros entre la cama y el buró. Realmente dentro de los muebles que tenemos en nuestra recámara es la cama, llegamos a tener 1 o 2 burós, el closet y el tocador. Hay ocasiones que ni el tocador, a veces tenemos un espacio en el mismo closet y ahí guardamos las cosas y el espejo es punto y aparte. Entonces tratar de no colocar, cajas, bolsas. Hay un programa que me gusta mucho que es justamente lo de los acumuladores compulsivos, no sé si lo han visto, pero son personas que recolectan y ahí tienen todo en su recámara, en sus cuartos. Bueno, pues no hay que tratar de llegar a esos extremos, tratar solamente de tener lo necesario. Sé que en ocasiones nos cuesta trabajo desprendernos, por ejemplo, de algunos muebles. Sin embargo, vamos a pensar en nuestro bienestar y en la prevención justamente de caídas. Si nosotros tenemos en nuestra recámara algunos muebles con las puntas puntiagudas, tratar de colocarles algún tipo de protección. Ya existen algunos moldes de silicón que tienen esta protección que solamente se les coloca y se pueden fijar a los muebles. Si no tienen eso, lo que yo les aconsejo, por ejemplo, hay algunas personas adultas mayores que han colocado o hemos colocado foamy alrededor de las puntas. Lo pueden conseguir en papelería. Hay algunos otros que han colocado inclusive hasta trapos alrededor de las puntas. Las mujeres me ha tocado ver algunos que en lugar de tener como sus carpetitas, han tejido justamente algunos tipos de protectores para las puntas y los llegan a colocar ya sea con un pegamento o con algún otro material. Entonces ya les puedo estar dando algunas ideas. Finalmente, pues bueno, la prevención de caídas en el hogar depende también de nosotros. Hay ocasiones que, pues bueno, no tenemos el acceso a atención a domicilio, no va el médico, no va el gerontólogo, no va el trabajador social. Quien conoce la casa son ustedes, quienes están la mayor parte del tiempo en la casa o en el hogar, son ustedes. Entonces, esta prevención depende mucho de cada uno de nosotros. Saber detectar los puntos, saber que si ya se fundió un foco, tratar de cambiarlo, ¿ok?
justamente porque las pelotitas, sí, las pelotas también de emojis que tienen como, que son inclusive para el estrés, hay personas que las llegan a adaptar para esas esquinas, perdón. Entonces, pues bueno, me voy con esta frase para el día de hoy, miércoles, todavía estamos en buen tiempo, de que todo lo que llevas puesto el día de hoy, tu actitud es lo más importante y me encantó, de verdad no saben cómo me encantó verlas en esta dinámica al principio. Yo felicito a las gerontólogas y al personal que están con ustedes, que de verdad no duden que se esfuerzan mucho y me llena, de verdad que me llena mucho de entusiasmo y el saber que ustedes están aprovechando la tecnología digital. Y pues bueno, cualquier cosa, pues aquí les dejo mis redes sociales. Espero poder haber aportado algo con esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Yasmín Camacho por esta plática sobre la prevención de caídas en el hogar. Pues quiero agradecer porque pues nos está haciendo muchas recomendaciones a cada uno de los adultos y alumnos que están en el taller.